Bueno, vamos a arrancar. La idea de la clase de hoy, bueno, como ya sabrán, porque les expliqué en el mensaje, el cambio de día y horario tiene que ver con un pedido de los directivos de poner las clases en el mismo horario y día que en el cual cada uno de ustedes, cada curso tendría su clase en el aula, para que no se superpongan los Zoom de los profesores ni tengan demasiadas clases de Zoom por día. La idea de la clase de hoy es que podamos, hola Sofía, que podamos revisar algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes de los gases, que es lo que han tenido que estar trabajando y han tenido que ir resolviendo ejercicios, mirando el apunte. Mi idea de hoy, esta primera parte, es que me digan o me comenten si miraron el apunte, la parte teórica, qué les pareció, si les permitió clarificar algunas cosas junto con las clases que les envié por el campus para poder resolver los ejercicios. Y si quedaron algunas dudas o algunas cuestiones que no se terminaron de entender bien, que aprovechen a preguntármelas hoy, ahora, así las podemos contestar así en vivo. Y después lo que voy a hacer es tratar de resolverle, sacar la pizarra, uno de los ejercicios del apunte, de los que tenían que hacer, para aquel que todavía no termine de comprender bien cómo es la metodología de resolución de las leyes de los gases. Bueno, a ver, los escucho a ustedes. Díganme si pudo avanzar con la guía, si la terminó, si no la empezó, si leyó el apunte. ¿En qué situación están? Necesito saber para ver cómo encararle yo hoy la clase. Y si tienen alguna duda puntual que quieran preguntar, porque por el foro no me han hecho ninguna pregunta. No, yo todavía no empecé el trabajo. A ver, Guadalupe, primero, decime qué. No, que yo lo iba a empezar en estos días. O hoy, por ahí. ¿No leíste el apunte Todavía no todavía? lo... No. Bien, Estefano. Yo también iba a empezar hoy, porque estos días tuvimos trabajos para entregar estos días y Bueno, Sofía. Yo pude leer Habla un poquito más fuerte, el Sofía. apunte, vi algunos de los videos, pero todavía no lo pude empezar porque estos 2 días estuve sin la compu. Bien. No se dejen estar porque tienen que entregar el martes y el apunte es largo de leer, por eso los digo tiempo. Y después los ejercicios se van a tener que ir poniendo. Sí, Jan, ahí vi que los hiciste. Bien, todavía no corregí ninguno, pues te espero que me entreguen todos, después del 23. Igualmente, por lo que estuve viendo en general de los que me mandaron de su curso y de los otros segundos, los que ya lo hicieron y lo mandaron, si bien lo terminaron, hay errores, digamos, a veces en los procedimientos o en los cálculos. Por eso es que no quería dejar pasar este fin de semana para hacer como una explicación general por si tienen que rever algo. No se dejen estar porque después se les va a venir encima que se les viene el tiempo de entrega y no pudieron terminarlo. Bueno, dos cosas les quiero decir para empezar. La primera es que voy a hacer un pequeño resumen de las leyes de los gases que existen, ¿sí? Y que puedan entender por qué las leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, se unifican en una sola que se llama ley general. Para eso les voy a escribir las fórmulas de las leyes de los gases en la pizarra y después vamos a ver cómo se asocian todas esas fórmulas con la ley general. Miren. Hay 3 leyes básicas de los gases. Esa es la ley de Boyle, y después está la ley de Charles y Gay-Lussac, que las voy a escribir acá. Aquel que no haya visto
las clases que ya envié hace unos días bastante, o que no haya leído el apunte, por ahí se les hace un poco más complicado entender. Si lo hubieran visto, estarían en condiciones más fáciles de comprender. Pero básicamente, estas son las 3 leyes de los gases que se deben utilizar para realizar estudios o cálculos del estado gaseoso. Sin embargo, existe una ley que se llama ley general que vincula estas 3, porque las asocia, que tiene el siguiente formato. Y fíjense que ese formato, P1 por B1 sobre T1 igual a presión 2 por B2 sobre T2, está muy relacionado con esto. P1 por B1 igual a P2 por B2 es esta ley. P1 sobre T1, P2 sobre T2 es esta ley. Y B1 sobre T1, B2 sobre T2 es esta ley. O sea que esta ley general de los gases asocia o vincula estas 3 juntas. ¿Me escuchan bien o se entrecorta, chicos? Profe, repetís esa partecita que se... A mí como que se me está cortando, más o menos. A ver, bueno, a ver, esperen un cachito. Si ven que hablo y se corta, voy a tratar de seguir para no perder tiempo, pero ustedes sepan que como queda grabada, después la pueden ver toda completa, la clase, cuando la suba al campus. Porque si voy para atrás cada vez que se entrecorta, vamos a perder mucho tiempo por ahí. Esta parte sí la repito, pero después si se les entrecorta no se preocupen, queda grabado. La idea, a ver, como les venía diciendo, es que esta parte es esto. Esta parte es esto. Y esta parte es esto. ¿Por qué se utilizan una expresión o las otras? ¿Por qué se utilizan estas o esta? Porque si el problema solamente me habla de 2 variables, por ejemplo, presión y volumen, no es necesario que utilice algo que tenga la temperatura, si el problema no me lo nombra. Entonces uso esta, que es más simple. Si el problema solo me pide o solo me habla de presión y temperatura, no hace falta que utilice algo que tiene el volumen. Entonces uso esta. Y si el problema solo me habla de volumen y temperatura, y no me habla de presión, entonces uso esta. Es como que estas 3 son la simplificación de esta. Pero ¿qué es lo que les recomiendo yo? Yo les recomiendo siempre, en lo posible, en vez de aprenderse 3 ecuaciones de memoria o 3 fórmulas de memoria, que usen siempre esta expresión general. ¿Por qué? Porque supónganse que ustedes resuelven un problema, ¿sí?, en el cual les dice que la presión cambia, que la temperatura cambia, pero no les habla del volumen. Si no les habla del volumen, entonces quiere decir que en esta expresión, y bueno, no tengan en cuenta el volumen. Pero la escriben como fórmula general y después se olvidan de esto. Y resulta que terminaron resolviendo con esta ley. Entonces siempre es más fácil acordarse de una expresión, la ley general, que de acordarse de 3. Por eso es que yo hago siempre hincapié en que se acuerden en la expresión general. Y de última, si alguna de las variables no se las nombra, o permanece constante o no cambia, ¿sí?, la sacan. Si sacan esto, les va a quedar esto. Si sacan la presión, les va a quedar esto. Así que, y si todo cambia, si presión, volumen y temperatura cambian, directamente usan esta forma completa. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Hay una cosa muy importante. Voy a borrar y voy a correr esto para allá.
hay algo muy importante. Y es que para cuando ustedes trabajan con los gases, tienen que siempre, siempre poner las unidades, ¿sí? No solamente hay que poner los valores numéricos, sino hay que poner las unidades. No sirve trabajar sin unidades, no es correcto, no está bien. Imagínense qué utilidad tienen las unidades, que supónganse que yo tengo esta taza y les digo que la lleno con agua, le pongo agua. Entonces les digo, miren, esta taza tiene 200 de agua. ¿Y 200 qué tiene? 200 gramos, 200 litros, 200 mililitros, 200 centímetros cúbicos. Si yo no les menciono cuál es la unidad a la que me estoy refiriendo, por más que yo dé el número, el valor numérico, no sirve de nada porque no se entiende. Entonces, si yo digo, pongo 200 mililitros de agua acá adentro, sé que me estoy refiriendo a un volumen preciso. Pero si yo digo, puse 200 de agua acá adentro, no sé de qué. Si son 200 gramos, 200 litros, 200 centímetros cúbicos. Entonces la unidad siempre, siempre, en cualquier expresión numérica, tiene que acompañar al número, porque es lo que le da sentido. Y entonces, cuando hablamos de presiones, de volumen o de temperatura, tiene que ir en los cálculos el valor numérico y su unidad que es asociada a ella. Por ejemplo, imagínense un problema, ¿sí? Cualquiera, lo voy a inventar ahora, en donde la presión inicial o la presión 1 hubiera sido 380 milímetros de mercurio. El volumen 1 hubiera sido 2 litros. La temperatura 1 hubiera estado expresada en Fahrenheit. Qué sé yo, 150 grados Fahrenheit. La presión 2 hubiera estado en atmósferas. 5 atmósferas. Mi incógnita hubiera sido el volumen 2. En el problema, estoy inventando, ¿eh? Entonces esto sería mi incógnita. Y la temperatura 2 hubiera estado en Celsius. 55 grados Celsius. Si yo al reemplazar los valores de mi problema en la expresión de la ley general de los gases me quedara así, entonces lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es las temperaturas siempre pasarlas a Kelvin. Las temperaturas siempre tienen que estar en Kelvin. O sea que tendré que pasar 150 Fahrenheit a Kelvin y 55 Celsius a Kelvin. Si no están en Kelvin las temperaturas, el problema está mal. Porque recuerden que la escala de temperaturas que se usa para los cálculos de los gases, ¿sí? Estos cálculos están diseñados en base a la temperatura Kelvin. Entonces siempre transformar las temperaturas. Segundo, como en algún momento, cuando yo despejo la incógnita, esto pasa para aquel lado y esto también, las unidades se tienen que simplificar. Pero nunca se va a poder simplificar una unidad de presión que esté en milímetros de mercurio con otra de presión que esté en atmósferas. Las unidades de la misma variable, en este caso presión, tienen que ser en la misma unidad, tienen que estar en la misma unidad. Por lo tanto, antes de hacer el despeje, yo tendré que o esto pasarlo a atmósfera, para que me quede con esto y después lo pueda simplificar, o esto pasarlo a milímetros de mercurio, para que me quede igual que esto y lo pueda simplificar. Puedo elegir cualquiera de los dos cambios, el que me guste más a mí, el que me sea más fácil realizar, ¿sí? Eso no hay problema. Siempre que la unidad de acá y la unidad de acá estén iguales. Las dos en atmósfera, las dos en milímetros de mercurio. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Porque si no, después no puedo simplificar. Y si no puedo simplificar, está mal el problema también. Tengo que poder simplificar las unidades. Y después, recién que hice todo eso, despejo la incógnita para poder resolver.
Miren, ahora a continuación vamos a hacer un ejemplo del apunte, uno de los ejercicios del apunte que tenía, y lo vamos a resolver completo. ¿Sí? Profe, yo Sí. lo que hacía era directamente cuando había tipo, por ejemplo, 150 átomos ahí abajo de presión y arriba 5 Atmósfera. átomos de presión, lo simplificaba Atmósfera. directamente. Atmósfera, Sí. no átomos. Lo simplificaba y me quedaba por ejemplo, NaNH, no me sé las del... Milímetro de mercurio. Sí. Sí, pero tiene que haber estado bien hecha el pasaje de unidades. ¿Sí? Ah, Si no está bien hecho el pasaje de unidades, por más que te hayan dado, vos podés hacer el cálculo numérico, sí, los cálculos con cuentas los podés hacer con números, pero si las unidades no están bien pasadas, el problema no va a estar bien. Ahora cuando resolvamos el ejercicio que voy a hacer acá, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Sí, Estefano, ¿qué pasa? Que yo no entendí mucho cómo se tendría que resolver. ¿Qué? ¿Se tendría que resolver, por ejemplo, 55 grados Celsius? ¿Se simplificaría con el de arriba? No, mira, ahora vamos a hacer un problema completo y ahí andame siguiendo y si a donde te confundís me frenás. ¿Sí? Bueno, Les voy a pedir que tengan a mano un papel y una hoja, porque así también ustedes van resolviendo y se pueden dar cuenta de qué dificultades tienen. Mientras les voy a ir compartiendo el ejercicio que vamos a resolver. ¿Ahí lo ven todos? ¿Están viendo que estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí. Vamos a hacer el ejercicio 5. Ejercicio 5. Yo lo voy a ir leyendo y les voy a ir pidiendo que ustedes en el papel intenten identificar cuál es la presión 1, la temperatura 1 y el volumen 1, o sea, todo lo inicial, y cuál es la presión 2, la temperatura 2 y el volumen 2, todo lo final. Yo lo voy a ir haciendo acá en la pizarra también, que ahora ustedes no lo ven, pero enseguida lo van a ver. Y después de eso, vamos a intentar resolver. Lo vamos leyendo y ustedes traten de identificar quién es presión 1, quién es presión 2, así, quién es temperatura 1, temperatura 2 y volumen. Dice, un globo aerostático de 750 mililitros se infla con helio a 8 grados Celsius y a una presión de 380 atmósferas. ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en la atmósfera a presión 0,20 atmósferas y temperatura 45 Celsius? Bien, les doy un minutito para que traten de identificar las variables y después comenzamos a resolver. Traten de ver quién es volumen 1, quién es temperatura 1, quién es presión 1, y después, quién es volumen 2, presión 2 y temperatura 2. profe, Sí, ¿te puede quedar arriba en 8 grados Celsius y abajo 45 grados Celsius? a ver, vamos a ver, miren. Acá yo puse todos los datos. A ver, primero fíjense si los tienen iguales ustedes, los datos del problema. Volumen 1, 750 mililitros, temperatura de 1, 8 grados Celsius, presión 1, 380 atmósferas. El volumen 2 es la incógnita, por eso le puse un signo de pregunta. La presión 2, 0,20 atmósferas y la temperatura 2, 45 Celsius.
antes de hacer la ley general de los gases, lo que conviene es transformar las unidades. Por eso lo voy a ir haciendo paso por paso. Primer paso, pongo los datos. Segundo paso, modifico las unidades o hago el cambio de unidades. ¿Qué cambio de unidades voy a hacer? Y acá y acá lo tengo que pasar a Kelvin. Para pasar a Kelvin, tengo que sumar 273,15. ¿Se acuerdan? Que puede ser 273,15, que es el valor exacto, o yo también les dejo que lo hagan sumando solamente 273, sin el 15, para que el cálculo sea más fácil. No se comete mucho error en la temperatura si uno no pone los decimales. Lo correcto sería sumar 273,15. ¿Sí? Pero para hacerlo más rápido vamos a sumar solo 273. Si yo a esto le sumo 273, ¿cuánto me da? A ver, vamos. 281. 281. 281 Kelvin. O sea que ya modifiqué la primera temperatura. Si a esto le sumo 273, ¿cuánto me da? ¿218? ¿Cuánto? No, perdón, 318. 318. Bien. Ahora, fíjense, esta presión está en la atmósfera. Y esta también. ¿Hay que modificar alguna unidad? No, porque si están las dos presiones están en la misma unidad, no hay que modificar nada, porque después se van a poder simplificar. Ahora, si esta hubiera estado en hectopascales, por ejemplo, y esta en atmósferas, alguna de las dos tendría que haber modificado. En este caso no hace falta, pero podría haber sido. Entonces, tengo estas dos en Kelvin, estas dos en atmósferas, ya está. Ahora sí puedo reemplazar. Escribo la ley general de los gases. Y digo, presión 1 por V1 sobre T1 igual a presión 2 por V2 sobre temperatura 2. Y reemplazo con los valores que tengo. V1, bueno, empezamos por P1. P1, 380 atmósferas. Por B1, 750 mililitros. Dividido T1. T1 es 281 Kelvin. Igual. Vamos del otro lado. Presión 2, 0,20 atmósferas. Por volumen 2 es mi incógnita. Entonces pongo X. Y temperatura 2, 318 Kelvin. Una vez que tengo todo reemplazado, ahora puedo despejar la X. ¿Cómo despejo la X? Y a este que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y a esto que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y entonces me va a quedar así. 318 Kelvin, que es este que pasó multiplicando, por 380 atmósferas, por 750 mililitros, dividido 281 Kelvin, por esto que estaba multiplicando, que pasó acá abajo, 0,20 atmósferas, igual a X. Ya despejé la X. Y entonces ahora digo, atmósfera con atmósfera se puede simplificar. Kelvin con Kelvin se puede simplificar. La única unidad que no se simplifica es mililitros. Y está bien, porque la incógnita es un volumen.
me tiene que dar en mililitros. Es un volumen. Y entonces ahora tengo que hacer el cálculo. ¿Qué cálculo hago? Hago esto, me da un número, y hago esto por esto, me da otro número, y luego los divido. Si ustedes tienen calculadora ahí, me ayudan. Hagan este cálculo. Esto por esto por esto. Y díganme cuánto les da. 318 por 380 por 750. Da un número grande, ¿eh? 318 por 360 por... 318 por 380 por 750. El primero, lo que me 30 acuerdo cuando lo millones hice, daba como 600.000. 90 millones. Sí, es largo. 30 millones 9.063.000. A ver, ¿cuánto es? Decímelo despacio. 9.063.000. 9.063.000. Sí. ¿Así? No, 90 millones, perdón. Ah, Y no, estaba bien. Un 0 después del 9, pero el 63, uno para adelante. ¿eh? 9.630.000. ¿Así? Sí, 9.630.000. ¿Así, Estefano? para- Profe, a mí me da 90 millones. no, por eso, 90.630.000. El 0 después del 1. La tengo acá. A ver, mostrame la calculadora. 90 millones, ahí está. 90.630.000. Esto por esto por esto da esto. Y la única unidad que me queda es mililitro arriba. Dividido, ahora hagan esta cuenta. 281 por 0,20. $56,2. 56,2. Sin unidades, porque abajo ya no hay unidades. Y ahora tienen que hacer 90.630.000 dividido 56,2. ¿Cuánto les da eso? Un número enorme. No, no puede ser porque estás dividiendo. Ah, yo puse multiplicando. El resto vaya corroborándolo con sus calculadoras, ¿eh? 1.612.633,452. A ver, borro acá, total esto queda grabado después y lo pongo, pues se me acaba la pizarra. 1.612.633. ¿Sí? 633. 633, Sí, ¿sí? 452. Ponemos un solo decimal, 4. Mililitros. Y ahí está el resultado. Ese, si hicieron bien las cuentas en la calculadora, este es el volumen que tiene el globo aerostático cuando subió a la atmósfera. 1.612.633,4 mililitros. Y ahí hicimos todos los pasos, todos, para poder resolver un ejercicio de gases. Solo me queda explicarles una cosa nada más. Miren, voy a borrar y se los explico antes que termine el tiempo.
Sebastián, no te veo muy conectado a la clase, ¿eh? Está desde hoy chateando, no sé qué haciendo con otra persona, riéndote, pero no te veo muy conectado a la clase. Te digo porque los estoy mirando mientras voy dando la clase. Explico lo que sigue. Imagínense que la incógnita hubiera sido la temperatura en un problema. Entonces yo tengo P1 por V1 sobre T1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Supónganse que la incógnita hubiera sido la temperatura, como hay un problema en el apunte que es la temperatura, la incógnita. Entonces yo acá tendría la X. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes, cuando despejan una ecuación, tienen la tendencia a decir, bueno, si yo me saco todo lo que está al lado de la X o del lado de la X, ya la despejo. Entonces, si yo agarro esto, que está acá arriba en el numerador, y lo paso dividiendo acá, ya estaría, ya lo hubiera resuelto. Es un error común que hacen ustedes, por eso me anticipo a explicárselos. Ustedes tienden a hacer así. Dicen, esto está arriba en el numerador, entonces lo paso acá. Y ya despejé la X. No, no despejaron la X. Porque la X quedó dividiendo algo. ¿Qué es lo que queda dividiendo? Y acá hay un 1. Cuando yo saco todo de un numerador, ¿sí? Lo que queda es el 1. Entonces ustedes no despejaron X si hacen eso. Despejaron 1 sobre X. Y entonces ahí van a tener un problema. ¿Por qué? Porque si quieren despejar X, ahora, como está abajo, la tienen que pasar multiplicando para acá. Todo esto que está dividiendo, pasarlo multiplicando para acá. Y esto que está multiplicando la X, pasarlo dividiendo. Se hace un lío grande, digamos, en el despeje. Ustedes suelen, digamos, tener problemas de despeje en ese sentido. Por suerte, hay como un método más fácil de despejar cuando la incógnita es la temperatura. Miren que se los muestro. Supónganse que ustedes tienen, otra vez, volvemos al inicio, la incógnita en el denominador. Si ustedes miran bien, en definitiva, de los dos lados del signo igual, lo que hay son dos fracciones. Numerador-denominador, numerador-denominador. Está bien, no se ven como fracciones acá porque están con letras, o por ahí tendrían unidades, pero en realidad cuando hay dos cosas divididas, uno puede verlo como una fracción. Y verlo como una fracción, en este caso, es un beneficio, porque las fracciones tienen una propiedad. Y tienen una propiedad que, si uno las ve así como están, son iguales, pero las fracciones, si yo las doy vuelta a las dos, las invierto, siguen siendo iguales. Porque hacer la inversión de las fracciones no les quita la igualdad. Entonces yo puedo hacer esto. Pasar esto arriba y esto abajo de los dos lados, y me va a quedar T1 sobre P1 por B1 igual a X sobre P2 por B2. Y ahora sí, aguantame un cachito, Estefano, ahí estoy. Y ahora sí, una vez que invertí las dos fracciones, para despejar la X, lo único que tengo que hacer, esto que está dividiendo, pasarlo multiplicando. Y ya está. Entonces me quedaría X igual a P2 por B2 por T1 dividido P1 por B1. Y ahí sí fue más fácil despejar la X que de la otra manera, usando esta propiedad de inversión de las fracciones iniciales. Otro método que se usa y que por ahí... A ver, pregúntame, Estefano, y después explico, porque se está por cortar. No, que si se puede hacer la regla de tres simples ahí.
Sí, sí lo pueden hacer. Pueden multiplicar cruzado si quieren. Pueden hacer la regla de 3 simple. Bueno, ya se está por cortar, chicos. Quedan segunditos. Si alguno tiene alguna pregunta de último momento, hágamela, si no ya vamos terminando. ¿No hay más preguntas? Bueno, recuerden que... Yo lo sí, que no decime. supe, Decime. yo lo que no supe hacer es el punto 10, o sea, el punto 10 no sé si faltaba un dato o algo, pero no supe cómo hacerlo. El punto 10, a ver si llegamos a verlo para decirte ahora. Si no, mandame la consulta por foro, si se corta. A ver, esperame un cachito. Ok.